Leo, acaba de salir este año tu novela Ultratumba, pero es un texto que venís prometiendo y venís trabajando desde hace un rato largo, ¿no? Sí, ¿qué tal, Damián? Sí, sí. eh, Empecé a escribirla específicamente en el 2012, pero la verdad ya lo venía pensando desde el 2008, de cuando me llevaron por primera vez a España y me empezó este asunto con los zombies ahí un poquito. Y nada, después lo dosifiqué porque primero escribí Kryptonita y me metí de lleno con el mundo de los superhéroes. En ese proceso creativo me volví ñoño. Por suerte, en este no me volví muerto vivo, pero bueno, ahí le dimos bastante a eso y bueno, en el medio fueron pasando situaciones que fueron nutriendo y llevando la historia hacia otro escenario, puntualmente el de las unidades penitenciarias. Y yo lo que aprendí en esto es que cada vez que encontrás un desafío y que ves que le va dando más vida a la historia, la va robusteciendo, voy por ahí. Lo sufrís, le tratás de buscar la vuelta, pero ahí están después los resultados. Tuviste la suerte de que yo me acuerdo que más o menos celebrando el éxito de Kryptonita, eh, ya había aparecido el tema del Día del Niño en la cárcel con el sapo Pepe. Sí. Tuve la suerte de que todos esos iconos culturales llegaron hasta hoy, duraron un tiempo Sí, largo. es un tema. Muchos me han marcado ese asunto de, como me gusta a mí jugar con las referencias populares, el tema de si eso tiene caducidad o no. Para mí es importante que marcan una época, marcan un momento, entonces que estén ahí. Y hoy en día todo el mundo cuenta con Internet, cuenta con Google. No es como cuando empecé a escribir que tenías que explicar, ir buscar un libro o buscar una revista y mostrar. Ahora directamente googleás, pones imágenes y ya sabes de qué estamos hablando. Me interesa estos dos escenarios. Bueno, obviamente Lucas está acá para hablar de la experiencia penitenciaria que comparten, pero esta conjugación de novela de zombies, novela penitenciaria. Y dentro del fenómeno zombie, es interesante el recurso que elegís vos, porque las mortadelas son, si bien no participan del zombie vudú, están más cerca del zombie vudú como fenómeno religioso que del muerto vivo de Romero. Sí. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo elegiste ese trasfondo religioso, esa forma Bueno, de acercarte al zombie? gente muy querida, este, con la que hemos laburado sus historias de ficción para un cumpleaños mío en el 2011. Me regalaron un librazo que se llama La plaga de los zombies, que contiene un montón de relatos y que abarcan diferentes posturas con respecto a los zombies. A la vez, ahí trae una introducción de Jesús Palacios en el excelente, que explica muy bien todo esto, y me interesó mucho lo del zombie vudú y lo del bokor. Lo primero que me pasó ahí fue rever, más de 20 años después, La serpiente y el arco iris, y yo había leído el libro en su momento de Wade Davis, que no es una ficción, sino que es más una crónica con respecto a todo eso. Después, conforme fuimos yendo a talleres rejas adentro, me fueron marcando algunos en los que estuvimos en pabellones evangelistas, ciertas cosas que veía ahí,
y por fuera de eso, el avance que tiene la religión en nuestro país y que es algo que está muy invisibilizado, y que me parece que a ellos mismos también les conviene esa movida. O sea, a ver, ¿tenemos libertad de credo? Sí, bárbaro, pero el asunto es cuando se quieren imponer esas cosas y cómo también cierta parte de la política busca estar cerca de eso para sacar un beneficio personal. Tenemos que recordar que 2 años atrás toda la ciudad de Buenos Aires le daba la bienvenida a Jesús y no hablaba de la Navidad. Entonces, eso me parece que nosotros que nos dedicamos a laburar con las palabras y trabajar con algo específico era importante. Pero en una unidad en el interior del país, me pasó que fue muy impresionante que era prácticamente todos los pabellones evangelistas. Entonces, eh, charlar un poco, ver todo lo que está ahí, quería marcar esa fuerza y eso fue entrando en la novela. Tenés eso como también una unidad penitenciaria que, por más que eran evangelistas en el pabellón, los chicos los convencieron de que tenían que pintar de color anaranjado el pabellón, pero en realidad era por Dragon Ball, no por algo religioso. Cuando se avivaron ya era tarde, ya le habían puesto el escudo de la escuela Roche y está hermosísimo ese pabellón. Pero bueno, Lucas seguro tiene para aportar también de esto. Bueno, primero gracias por la invitación. Es un lujo poder hablar de esta novela que, bueno, un poco lo que decía Damián, una novela que esperamos un montón de años. Me acuerdo de haber escuchado un capítulo en un mandinga hace muchos años. Después no viste uno para el ansia. Bueno, una novela que tomó tiempo y también fueron pasando cosas en el país que a veces dialogan de una manera rara, ¿no? Esto que te decía Damián, de la temporalidad de la escritura y la de la publicación, que no son necesariamente la misma. Yo lo primero que me interesaba para abrir el diálogo es, bueno, tuvimos la suerte de tenerte como invitado en algunos talleres Rejas Adentro, ¿no? Creo que viniste 2 o 3 veces por lo menos al CUD, al Centro Universitario de Devoto, un taller que comparto con algunas compañeras, con Julia, con Inés, con Ágata. Vimos Kryptonita ahí, con Lady D también, Lautaro Delgado, invitada especial. Y el año pasado leíste el primer capítulo de Ultratumba en el CUE, en el Centro Universitario de Ezeiza. Quería partir de algo que pasó ahí que me parece interesante. Después de leer el primer capítulo, que es un poquito el primer atisbo de la historia de la uruguaya, de la Oreiro y la turca, una de las que estaba escuchando, una de las participantes del taller, contó su historia, ¿no? La respuesta a tu historia fue contar una historia, y me parecían 2 cosas con eso. La primera es que eso es algo que pasa muy frecuentemente en contextos de encierro, ¿no? O sea, la gente quiere contar sus historias, ¿no? Por eso creo que a veces están buenos y funcionan esos espacios de taller de escritura. A veces quieren contarla oralmente más que ponerla por escrito, pero bueno, ponerla por escrito está bueno también porque le da otra forma y le da la posibilidad de que eso circule. Pero es algo que pasa todo el tiempo, ¿no? Cuando llega gente de visita o a conocer o a trabajar en centros penitenciarios, muchas veces encuentra eso, ¿no? Que todas quieren contar su historia. Y hay algo de eso que para mí funciona en la novela, ¿no? Como si algo de la estructura del contexto de encierro nos llevara a que de cada personaje, a veces hasta de los más, ¿no? Hasta del sapo Pepe, tenemos un pequeño flashback, ¿no? Hay algo, no sé si lo trabajaste, tío, pero de cada personaje, ¿no? De la Nieri y Graciela, de la Peque, de Fuquito, no solo de los protagonistas, sino que de todos tenemos algún pantallazo de su historia. Mirá, lo básico, Lucas, es que aprendí de estas movidas, como bien decías vos, hemos compartido varias juntos,
a escuchar. Y me parece que esa necesidad que vos hablás de que cada persona privada de su libertad está queriendo contar su historia, uno desde afuera, lo primero que cuando te dicen te voy a contar mi historia, lo que pensás es que te van a narrar el hecho delictivo o todas las cosas que fueron llevando a que trabajaran por izquierda y a que terminaran cumpliendo condena. Y no, muchas veces cuentan cosas que son, la sacás del contexto, la sacás de ese escenario en donde la estamos compartiendo y tranquilamente podría ser en otro lugar. Entonces a mí me parece que hay una visión muy punitivista de la persona que está privada de su libertad y que se la deshumaniza. Entonces para mí era importante en Ultratumba ir contando todo eso. Y a la vez me parece que todo lo que pasa de rejas para adentro está amplificado, se ve como una lupa. Entonces el tema de la lectura de la novela, cuando se daban esas oportunidades, siempre eran importantes las reacciones. Por un lado, conmovedora la de esa mujer, lo que contó, pero no nos olvidemos que primero, la primera mujer que habló ahí, agarró y dijo, sos un excelente escritor de ficción porque jamás pasaría esto de que le demos amor a la gorra. Yo por lo menos no se lo daría. Y ahí inesperadamente la otra habló. Entonces, eso mismo es lo que pasa, no solo una reacción contra una novela como Ultratumba, sino en general con la ficción. ¿Crees o no crees en eso? Eso se vuelve muy particular y eso también lo que me parece maravilloso y lo que también me amigue. Cuando no le gusta a alguien algo que yo escribo, y lo lamento porque sé que depositaron una esperanza ahí, que sé que le tenían ganas o lo que fuera, y además de haber perdido tiempo, eso, podrían haber enganchado otro libro y podrían haber pasado mejor. Pero cuando enganchan con lo que uno cuenta y cuando aparece la reflexión, me parece genial. Sí, creo que algo muy lindo que suscita es las veces que llevamos sobre todo el primer capítulo a talleres. Muchas veces la respuesta es escribir otra historia, ¿no? Responder a tu historia con otra historia. Y eso me parece que está bueno. Y algo de eso está dentro de la propia novela, ¿no? Donde la historia avanza hacia adelante, pero también avanza con esos flashbacks donde vamos viendo como retazos. Que está bueno lo que decís, no son retazos que solamente estén vinculados al hecho por el que están ahí, ¿no? A veces pedacitos de la historia, el programa de televisión que veían, en un sentido más amplio. Seguro. Por eso, salvo dos personajes y uno encima no sabemos si está macaneando o no, para mí era importante que no se supieran por qué estaban cumpliendo condena cada una de las chicas. Sí verles eso, la humanidad. Leo, ¿vos creés en... ¿cómo se podría plantear? ¿Crees en cómo está, en cómo se entiende el sistema penitenciario, en cómo está instituido el sistema penitenciario en nuestro país y en el mundo? Mirá, no, me parece... Primero, no podría contestarlo desde una manera objetiva, ¿sí? Porque creo que tienen que hablar expertos. Sí, lo que sé es que es denigrante, sí, lo que sé es que es duro no solo para quien está cumpliendo condena, sino para sus seres queridos, principalmente para su familia. Ingresar antes de esto del COVID-19 a ver a un familiar es no burocrático, sino denigrante. Es todo un tema ahí. Y cada vez lo reflexiono más, encuentro muchas cosas, pero para pensarlo en general, ¿viste? Y además lo que aprendí con mucha gente de ahí, bueno, Lucas los conoce a los chicos de los poetas
Villeros Contemporáneos y a Michael de Portate Bien, vos ves adentro muchísima gente pobre y gente que se equivocó y está pagando un precio enorme por haberse equivocado, y gente que tuvo también un mal día y que también lo está pagando durísimo. Entonces, todo lo que pasó previo a que acapararan las noticias, lo del coronavirus, por ejemplo, con, entre comillas, los Ratbiers en Villa Gesell. Todo eso lo que terminó demostrando es, si vos tenés plata, podés llegar a zafar. Y en ese momento la sociedad se puso en no nos importa, y por eso también el mote de los Ratbiers, ¿no? Y que porque sean chetos son peores o no, hicieron un crimen atroz, tienen que cumplir la condena que tienen que hacer, pero de ahí al linchamiento mediático o lo que se esperaba o todas cosas, es un paso enorme. Algo desde la ficción, por ejemplo. Una película conmovedora de otro sistema judicial, La Hora 25. El padre le dice al hijo, tenés que cumplir con la condena, vos hiciste algo todo. Y en el momento que lo va llevando a la unidad penitenciaria, el padre le dice, nos vamos a Canadá. ¿Me entendés? El mismo padre que le decía, ya está, todas esas cosas, dice, nos vamos a Canadá, nos vamos a la mierda. Y el hijo le dice, no, 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 tengo que hacer esto y ya está, después vuelvo a empezar. Y el padre a último momento se deshace, es tremendo. Pero no solo es la gran actuación que tienen ahí Edward Norton y Brian Cox, sino que es un sentimiento universal. Y los que somos padres sabemos que tu hijo la metió hasta el cuadril, pero lo vas a querer hacer tratar de zafar. Y zafar, por lo menos acá en nuestro país, pero parece algo universal, para zafar tenés que tener mucha plata. Y eso es lo que aparece. En ese sentido, algo que me parece interesante de la novela, bueno, te metes con un tema muy complejo, ¿no? Que es cómo escribir ese adentro. Y creo que aparece un rasgo que es inevitable que aparezca, que es la violencia, ¿no? O sea, hay mucha violencia en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que esta escena, sin spoilear demasiado, pero cuando las pulisueltas tienen a las empleadas y después las empleadas, las guardiacárceles se liberan y les hacen lo mismo que se estaban haciendo, habla de un mundo en ese sentido muy brutal, ¿no? Donde no hay buenos y malos, pero bueno, también después tenemos redes de solidaridad, ¿no? Me parece que tiende a subrayarse en las representaciones ficcionales de la cárcel, tiende a subrayarse siempre lo sórdido, lo violento, y me parece que, si bien es cierto que eso está en algún sentido, y está en la novela, también en la novela aparecen otras cosas, ¿no? Esto de humanizarlo, de esta baldosa que es capaz de dar la vida por las compañeras. Me parece que es un desafío. Yo pensaba un poco en esa idea de Camus, de existe la belleza y existen los humillados, y cualquiera que sean las dificultades de la empresa, no quiero ser infiel ni a la una ni a los otros. Me parece que en la novela hay un intento de no ser maniqueo, ¿no? No es denunciar los odios y la violencia, pero tampoco es idealizar que ahí adentro está todo bien y hay relaciones amorosas, porque de hecho en eso el final es muy terrible. Entonces, creo que es como una marca de tu literatura, ¿no? En Kryptonita también está eso. Uno no sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos al final. Y es que nos metieron todo eso de sos bueno, sos malo, y el tema es que somos solo gente. Y dentro de eso es cómo te vas a comportar. De hecho, todo esto que pasó ahora, la pandemia, creo que también vino a demostrar cómo somos cada uno con respecto a nuestros egoísmos, con respecto a nuestras cosas. O sea, ¿cuándo se había preocupado la sociedad
de forma masiva de las condiciones y de la gente que está privada de su libertad, hasta que se salió una fake news que los iban a liberar a la mayoría por el tema del coronavirus. Y entonces escuchabas cada barbaridad en cada panelista de programa de la tarde que se tuvo que reinventar y que no podía hablar de cosas frívolas porque estábamos ante una pandemia, estábamos ante algo inédito en la historia de la humanidad, y hablaban con una liviandad de esos temas sin chequearlos, y están hablando de vidas. Yo sé que soy un escritor de ficción, por eso también en el final de la novela para mí era importante hablar de esos otros libros donde sí se puede buscar e intentar tener una puerta de acceso a la realidad en unidades penitenciarias argentinas hoy, que también no son la realidad de las mayorías en nuestro territorio, porque son las que tienen un sistema con una conectividad con la educación que muchas no lo tienen así. El CUT supo ser siempre un ejemplo, San Martín, pero muchas afuera, en el interior, no tienen eso. Entonces, yo sabía que me estaba metiendo dentro del policial en subgénero, y que tiene algunas reglas, tiene algunas cosas, y era qué tanto yo las puedo estirar, qué tanto las puedo evadir o no. Y me era importante no evadir, porque digo, se va a estar esperando esto, pero ¿cómo le encuentro yo la vuelta de tuerca? Y la vuelta de tuerca siempre estaba en la humanización, y lo que uno se da cuenta estando ahí adentro. Muchos de los que son servicio penitenciario, muchos de guardia cárceles, fueron vecinos de las personas que están ahí adentro. Y podrían trastocarse los roles específicamente. La escena que vos comentás de la novela, para mí era importante en varios sentidos, no solo para lo que termina siendo el desenlace de la novela, sino que es eso. Si me das a mí poder, no voy a buscar la comunicación horizontal. Siempre que tenga poder voy a querer ser vertical. ¿Y por qué te lo voy a dar a vos? Si cuando lo tuviste, me estuviste mirando desde arriba. ¿Por qué te voy a tratar de mirar de igual a igual? Eso me parece que metafóricamente era una de las búsquedas con respecto a esa escena y otros temas. Y después lo otro, que siempre también nos terminamos estrangulando entre los que somos de la misma condición y nos volvemos en ese aspecto operativos a la gente, de lo que hablábamos recién también, que tiene una cierta holgazán económica, que tiene un poder que se lo da el dinero, y que tiene ese egoísmo que se subraya con todo lo que hemos visto acá. Lucas. Yo sumo dos cosas entonces, que, bueno, siguen un poco dialogando en esto. Primero, una pregunta como estilística o de forma, pero que es un problema que muchas veces encontramos en los talleres de escritura en contexto de encierro, que es qué hacer con el lenguaje tumbero, digamos, ¿no? Porque está bueno que esté, pero hay términos que realmente no se entienden si no los explicás, ¿no? O no son tan fáciles. Entonces, una pregunta era cómo laburaste eso, ¿no? O sea, cuál fue la decisión de hasta dónde explicar, hasta dónde dejar que más o menos se entienda por contexto, o fuera un extrañamiento para el que lee, la que lee. Sí. Mirá, no solo en Ultratumba, sino desde que me empecé a jugar por la jerga y todo, y eso escribiendo, ya te diría incluso El Tigre o Hace que la noche venga, donde entraba el lunfardo, lo que acabas de decir, me juego a que se entienda por contexto. Digo, si lo tengo que explicar, va a ser un tema.
va a perder ritmo, se va a notar mi intervención como autor. Entonces, sé que una apuesta extrema es ultratumba con eso, como también lo fue Bolonqui. Bolonqui, una novela juvenil ambientado en 1910 y en un ambiente tanguero. Yo decía, bueno, le meto todo el lunfardo, estaba engolosinado con eso y dijo, bueno, que se entienda por contexto. Acá donde yo tenga que explicar por qué la Nieri la trata a la Peque de cortachurro, y ahí sonábamos, pero yo sé que dentro de los insultos que había para darse ahí y adentro de una unidad penitenciaria, que ella la tratara de cortachurro a la otra, era lo más denigrante. Después, bueno, si alguien lo quiere buscar y todo, va a decir, oh, pero después veremos. Hay algo, bueno, que está en general en tus novelas, ¿no? De mucho oído para esas cosas. Me acuerdo de una vez que uno le decía a otro, ¿qué olor a semáforo que tenés? Yo decía, ¿qué quiere decir? Que estaba por salir a la calle, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál? Hay algo muy genial ahí, ¿no? De muchísima creatividad, muchísima velocidad, que creo que está bueno cómo lo recoges en la novela, ¿no? Pero es que lo que aprendes es estar atento a ese lirismo que tiene la gente. No es que vos sos el que genera expresiones, genera lenguaje. Uno como escritor me parece que tiene que estar atento a eso. Yo cuando escucho ese tipo de cosas me parece maravilloso. Después si yo la puedo incorporar a mi persona, a lo diario mío y a mis afectos, lo he metido. La mayoría no. Pero, ¿por qué? Porque esto lo escuchás en otros lugares que por ahí no es donde yo me muevo o me movía habitualmente, y desde que me dedico de lleno a la escritura. Entonces, hay una carga a veces de juzgar ciertas palabras, ciertas reacciones, y no podés estar todo el tiempo explicándote. Eso es lo que me gusta de la calle, lo que me gusta de otros ámbitos, que no se está buscando, ¿cómo decirlo? Si tiene un doble sentido, no, igual no es la expresión exacta, pero me gusta eso, cómo fluye. Y esas expresiones son geniales desde ese lado. Diego, en tu obra sos una especie de Tarantino argentino que va tomando diferentes facetas de los géneros y reinterpretándolos a tu manera. Existe una de zombies, una de superhéroes, una de carretera. ¿Estás laburando en algo nuevo? Y ahora a raíz de todo esto, la pandemia, al principio no pude escribir, pero después ya empezó fuerte, que quiero hacer una novela con Laiseca como personaje, que él fue mi maestro. Lo primero que escribí para despedirlo fue lo que les di a ustedes en Evaristo, el texto con el que cierra Nunca corrí, siempre cobré, que es Diré simplemente. El año pasado, a raíz de un accidente estúpido que tuve en Pergamino, que no me quebré la cadera de casualidad, me puse a acordar cuando la Iseca se quebró la cadera, cómo vino su declive, todo, y para un libro que vamos a sacar con Gourmet Musical, en el que estoy escribiendo de canciones de origen italiano, inesperadamente con Tarzan Boy de Baltimora, hice también toda una reflexión de la Iseca y sus últimos momentos. Bueno, vos estuviste presente, la Iseca, presentando La Madre y la Muerte, y que justo le decía a Selva lo de Tarzán, que no se acordaba el nombre, y que contó lo de Johnny Westmuller, que vino acá a la Argentina, ya viejo, borracho, a dar Westmuller, antes de ser actor, había sido atleta olímpico, nadador, y vino a enseñar natación a Entre Ríos, y la gente le pedía que hiciera el grito de Tarzán, y él era ya viejo todo, y un día borracho se animó y lanzó cualquier cosa, la gente se le rió un montón, y el tipo, una depresión enorme. Y cuando la Iseca agarra y dice,
yo sé lo que sintió ese hombre porque yo quiero gritar y ahora no me sale, ya estábamos todos pixelados y ya decíamos, bueno, ya el maestro ya se está entregando, ya está yendo hasta lo que inevitablemente pasó en diciembre del 2016. Y nada, se me ocurrió hacer una novela que le voy a poner Z95 y que es una misión en las dos lunas argentinas, que es un concepto que saqué de una película clase B con Kurt Russell, que es El último soldado. Una de las lunas argentinas está gobernando la Unión Soviética y tienen un cosmonauta veterano que es la ISECA. La otra luna argentina tienen el primer cosmonauta paraguayo que va a ser como un alter ego mío y van a estar ahí dialogando de la vida, de las cosas, todo, hasta que llegan los soldados y bueno, Lai va a morir a manos de Kurt Russell porque nada, el viejo tenía que morir de una forma más épica, es lo que le hubiera gustado. Es como el final de Los excéntricos Tenenbaum o el mismo final del Gran Pez, contar otra muerte y no la que le tocó a él, que fue tristísima, durísima. El Russi Millán Pastori, que hizo el documental de la ISECA y que lamentablemente Lai no lo alcanzó a ver y justo se estrenó después de que murió él, decía, es tan buen maestro la ISECA con ustedes que hasta les muestra cómo no tienen que terminar, les muestra cómo no se tienen que ir a la mierda. Y bueno, quería hacer una novela también para despedirlo, dejarlo ir. A veces pienso si es verdad esas tantas creencias de que mientras más reflexionás sobre una persona que no está, más la mantenés acá, y pienso que la ISECA debe ser un fantasma tipo, o yo la córtela, déjeme ir del otro lado ya de una vez, que encima es una mierda estar entre dos mundos. Bueno, gracias a los dos por haber compartido este momento. Nos quedamos esperando esa novela, Leo. Gracias a vos también por esto, a Lucas por estar siempre, y bueno, eso, quedémonos en casa leyendo.